ejercicio 34 vamos a practicar la letra S. Los que vamos a tener en cuenta para construir correctamente la letra S parten de la inclinación. Entonces vamos a trazar la guía con la que ya hemos comenzado nuestros ejercicios anteriores y vamos a ver cómo construir la letra S en torno a esa guía. Nuestra S comienza con un trazado largo, con un trazo largo y curvo, muy similar al de la O, salvo que el de la O es un trazo un poco más recto. El de la S es más curvo y un poco más alto que el trazo de la O. Ya vamos a ver ahora cómo se diferencia. Entonces comienza con un trazo curvo y largo y luego se devuelve o se regresa por esa inclinación. Termina en punta este trazo, en punta aquí arriba, se devuelve y cuando llega al renglón hace una curva pronunciada y sube de regreso hasta tocar la línea con la que comenzó y posteriormente continúa con las letras siguientes. Entonces hay que tener en cuenta esa inclinación. Y ahora vamos a ver otra característica que hay que tener en cuenta para construir la letra O, y es la altura también. Entonces vamos a trazar ahí una guía de la inclinación y otra guía de la altura. Si esta es la altura de nuestras letras, vamos a ver que la S es más alta o debe ser un poco más alta que las demás letras. Por ejemplo, si vamos a construir aquí una letra A, si vamos a escribir aquí una A, nuestra S debe superar la altura del promedio de las letras. Si nos damos cuenta, hasta la línea es la altura de las letras y aquí pasamos esa línea. La pasamos un poco, bajamos y hacemos esto. Nuestra S debe ser entonces un poco más alta. ¿Por qué? Por lo que las demás letras son más voluminosas, entonces tienden a verse más grandes. Y nuestra S, por ser una letra delgada, entonces debe ser un poco más alta para compensar esa diferencia de volumen. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos la S, voy a hacer aquí el ejemplo a la misma altura, entonces veamos cómo se nos vería de pequeña comparada con las demás letras. Entonces tendríamos aquí la A, tendríamos aquí la S y tendríamos aquí la A. Y ya se nos ve una letra muy pequeña comparada con las letras más voluminosas. Entonces por esa razón debemos excedernos un poquitico de la altura del promedio de las letras para compensar esa diferencia de volumen. Ahora, ¿qué errores debemos evitar cometer a la hora de escribir nuestra letra S? Debemos evitar cometer los siguientes errores. Por ejemplo, debemos evitar hacer el primer trazo, terminarlo en forma vertical. Debemos evitar a toda costa cometer este error de terminar nuestro trazo vertical. En segundo lugar, debemos evitar cometer el error de construir nuestra letra hacia adelante, es decir, hacer esto. Esa no es nuestra letra S no sale hacia adelante, sale hacia atrás. En tercer lugar, debemos evitar cometer el siguiente error. Debemos evitar hacer lo siguiente: hacer nuestra S y devolvernos sin tocar la línea en la cual comenzó. Debemos evitar a toda costa dejar este espacio en la letra S. Recordemos que nuestra letra debe tocar en su regreso a la línea inicial. Otro error que debemos evitar cometer es el de escribir la letra demasiado inclinada, es decir, no seguir la inclinación de la que hablamos hace un momento, sino inclinarnos demasiado. Porque si nos inclinamos demasiado también se nos dificulta un poco la lectura de nuestra letra S. Ahora, hay otra característica que, aunque no podemos decir que se constituye en un error, sino que forma parte, digamos, ya como del estilo propio de cada persona, que es el siguiente. Hacemos nuestro primer trazo y algunas personas hacen esta curvita al momento de finalizar la S. Eso pues ya queda a criterio de cada quien, pero pues la letra que nosotros vamos a trabajar es esta, sin esta curva. Entonces vamos a hacer esto, sin dejar esa curva. Entonces ya dejamos a criterio de cada persona si hace o no hace esa curva. Ahora, para comenzar con nuestro ejercicio 34, ya hicimos las recomendaciones básicas. Ahora sí, el ejercicio 34 es hacer un tapete con las letras S de la misma forma en que lo hemos hecho con otras letras. Entonces recordemos que se trata de 5 líneas de 5 letras cada una. Entonces vamos a hacer la primera línea de este ejercicio número 34 con letras S. La primera línea debe tener una característica, y es que debe tocar esta línea del cuadrito. Debe partir de acá, tocar esa línea del cuadrito, devolverse, y ahí tenemos una, dejamos un cuadro de espacio, 2, 3, 4, 5 y el trazo de la
quinta letra lo dejamos largo. Entonces debemos construir 5 líneas exactamente iguales a esta. Una vez que tenemos las 5 líneas, entonces vamos a girar la hoja, vamos a darle vuelta a la hoja y vamos a hacer las otras 5 líneas cruzadas de la siguiente manera. A diferencia de la primera línea, en donde tocábamos con la letra S esta línea, en las otras vamos a construir la S no al finalizar el cuadrito, sino al comenzar el cuadrito. Entonces vamos a construirlo de la siguiente manera. Al comienzo del cuadro, ya no al final, porque si lo hacemos al final, nos toca esta línea y nos quedan las S peñuscadas. Entonces, para que quede un espacio que sea agradable entre todas las letras, vamos a construir la S al comenzar. Y el último trazo largo. Y así las cinco líneas para completar el tapete. Una vez que finalizamos nuestro primer tapete, debemos realizarlo 3 veces hasta completar nuestro ejercicio 34. Y así debe lucir el ejercicio 34 terminado.